Armenteros, oncólogo radioterapeuta de la unidad de oncohematología del Hospital Regional. No, acá, y tengo que... Eso, ahí sí. Bueno, la idea es que me solicitaron que presentara las generalidades de la radioterapia, los tratamientos oncológicos. La radioterapia en realidad para ustedes y para muchos en realidad es una terapia bastante desconocida, pero cada vez van a tener que irse acercando a esto porque el cáncer es la primera causa de muerte, entonces no es una rareza, ¿ya? Un poquito de dato histórico, bueno, ahí está Wilhelm Röntgen, quien fue el padre de la radiación, porque él descubrió algunos rayos que le llamó los rayos X, porque no sabían lo que eran, y veló unas placas radiológicas, ¿no es cierto?, con estas sales que emitían unos rayos raros. Aquí está la mano de su señora, y aquí está el anillo de la mano de su señora cuando se reveló una placa radiológica. Sin embargo, le pusieron los rayos X porque eran rayos que desconocían. Aquí está Pierre y Marie Curie, ¿no es cierto?, que ellos aislaron el radio de polonio, otro material radioactivo, ellos se ganaron el premio Nobel, y ella también falleció de un síndrome mielodisplásico producto de haber estado tanto contacto con estos materiales. Todos ellos ganaron el premio Nobel. Y esta foto, que es bastante histórica, es el primer tumor que se trató con radiación. Es un vaso celular. Como lo ven acá, ya la paciente no tiene esta lesión en el epitelio cutáneo, que es una foto bastante histórica de cómo se fueron, base ensayo y error, descubriendo estas terapias, que hasta actualmente no se han modificado y siguen desde el 1800, ¿no es cierto?, actualmente se siguen utilizando. Esta fue la primera publicación de un libro perdón, que decían, existen unos rayos X que son aplicables para la cura del cáncer. De hecho, dice abajo, poderosos rayos se usan con buenos efectos. Esto nadie sabía lo que era, le llamaban los rayos X porque no sabían lo que eran. Ahora, cuando nosotros, entrando a tierra derecha, aplicamos radiación, este es un proceso que es bastante continuo, que va desde que este haz de radiación entra a una célula hasta que sale. Tienen que entender que la radiación que uno usa no se frena, sino que se va atenuando. Y la primera fase, que ocurre en millonésimas de segundo, es una fase que se llama física, donde este haz de radiación entra a nivel celular y produce alteraciones a nivel de los átomos, produciendo excitación y formación de radicales libres, que después les voy a mostrar que es la base de la destrucción de las células tumorales. Posterior viene una fase química, donde estos radicales libres rompen la molécula de ADN, ¿no es cierto?, que también ocurre muy rápidamente desde el ingreso de este de radiación, porque nosotros estamos hechos casi 70-80% de agua, y estos fotones que van a hacer la ruptura de esta molécula de agua finalmente va a destruir las proteínas intracelulares, principalmente va a destruir el DNA. Posteriormente viene una fase celular que ocurre en segundos o días y horas, que va produciendo la ruptura de proteínas, y además se va produciendo un equilibrio entre la reparación y la destrucción de estas proteínas, que finalmente van a llevar a la muerte celular programada o la apoptosis y la muerte de esta célula tumoral, o de algunas células que también son normales. Posteriormente viene un daño en el tejido tisular, que viene la reparación, en la fibrosis, ¿no es cierto? Pueden haber secuelas tempranas como la epitelitis y las secuelas tardías. Y finalmente también hay un daño que produce la radiación, que es un daño carcinogénico, que ocurre entre los 15 a los 20 años, y generalmente se produce por alteraciones cromosómicas que no son reparables. Ahora, esta foto es la base de casi todo lo que nosotros y lo que ustedes tienen que entender, que cuando viene este haz o este fotón de radiación, produce a nivel molecular una eyección de electrones, también puede activar a nivel del núcleo, pero lo que hace es que actúa estos fotones a nivel intracelular, eyectando estos electrones que chocan con esta molécula de DNA, y este se llama daño directo, y este daño directo ocurre en el 20% de lo que yo aplico con radiación. Es el daño menor que ocurre porque la molécula de DNA está laxa, por lo tanto producir un daño en la doble hebra es muy poco probable, entonces el daño por este efecto es el 20%. Sin embargo, el 80% del efecto de radiación es por la hidrólisis del agua, es decir, se producen radicales libres
que destruyen el DNA, porque como les dije, el 80-70% de nosotros está formado con agua. Entonces, esta foto, este es el mecanismo más importante de cómo actúa la radioterapia y no se les puede olvidar. Como dije ahí, primero ocurre un daño directo por el impacto directo de este haz de radiación sobre la fibra de DNA, usando la ionización de los átomos y la molécula. Sin embargo, este daño es bastante poco probable porque esta molécula de DNA está laxa. Sin embargo, el daño indirecto es el más frecuente, lo que lleva a una destrucción por los radicales libres que hacen incompatible la reparación de estas células por tanta destrucción del DNA que se produce la apoptosis. Por lo tanto, el mecanismo por el cual actúa la radioterapia es principalmente por un daño directo y por la estimulación de la apoptosis, que es la muerte celular programada, que ustedes la conocen. Nuevamente, esta foto no se puede olvidar. Ahora hay una clasificación de los efectos según el umbral que uno aplique en radioterapia, y hay un efecto que se llama estocástico, que es este efecto en el nivel celular o en un paciente, ¿no es cierto?, en un ser humano, no tiene un umbral de dosis, por lo tanto esto puede estar el daño variado por la genética de un paciente, por la sensibilidad de un tumor, por varios efectos. Es decir, yo no tengo una dosis que me permita decir cuál va a ser el umbral que va a producir un daño. Sin embargo, existe un efecto determinístico, perdón, que sí existe un umbral de dosis, es decir, yo a una dosis X voy a producir tanta muerte en un tumor, o con tanta dosis una persona puede tener la posibilidad de hacer un cáncer. Por lo tanto, hay un umbral de dosis y que se puede medir. Ahora, la radioterapia se da en fracciones. Esto se basa en trabajos de Francia de principios del siglo XX, porque se esterilizaban carneros, entonces se hacían con radiación, y se dan cuenta que cuando daban la radiación en forma completa, toda en un día, los pacientes o los carneros que se esterilizaban se necrosaba el escroto. Por lo tanto, la radioterapia se trata de dar generalmente en pequeñas fracciones para acumular la dosis para que haga su efecto final. También en los años 60 se hicieron cultivos celulares, y generalmente con estos cultivos celulares o de células tumorales se pudo aplicar el modelo lineal cuadrático. ¿Por qué el modelo lineal cuadrático? Las células, cuando se irradian, las células tumorales, tienen una muerte lineal, es decir, mueren por un hit de radioterapia, por un disparo. Sin embargo, quedan otras células con un daño subletal que se va acumulando y se produce una segunda curva, que es un daño más tardío y una muerte tardía. Ahora la aplicación de la radioterapia se basa en 5 Rs, ¿no es cierto?, que son las Rs de la radioterapia, que es los mecanismos de respuesta a la radiación, que está la radiosensibilidad intrínseca de un tumor, es decir, cada tumor no se comporta igual, chiquillos, ¿ya? Cuando hablamos de un tumor, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de mama, no va a responder igual que su hermana, que puede tener el cáncer de mama en el mismo lugar y del mismo tamaño. Son enfermedades distintas, por lo tanto, cada tumor tiene su sensibilidad a la radiación. Por lo tanto, se ha estudiado en muchos estudios, ¿no es cierto?, que cada tumor tiene su cierta sensibilidad. Entonces, existe la radiosensibilidad intrínseca. También existe la redistribución celular. Cada vez que tú vas matando un grupo celular, se va repoblando o se va distribuyendo, ¿ya? O van entrando en ciertos ciclos del ciclo celular donde es más efectivo el efecto de la radioterapia. Como les dije, el efecto de la radioterapia es en el DNA, por lo tanto, cuando más está concentrado en la fase de metafase del ciclo, de la mitosis, por lo tanto, ahí donde está el cromosoma totalmente formado, por lo tanto, es donde más daño voy a poder hacer con la radioterapia. Por lo tanto, hay drogas que me permiten hacer una redistribución en parte del ciclo celular, como son las quimioterapias. Por lo tanto, las quimios no solo van a producir un daño sistémico, un efecto sistémico, perdón, sino que también me van a permitir redistribuir las células en cierta parte del ciclo celular donde va a ser más efectivo y mayor el beneficio para la destrucción de este tumor. También es importante la repoblación como es como las células van
¿Me escuchan? Se me había caído la página. ¿Aló? Sí, se escucha. Ya, vuelvo a la pantalla. Ahí sí. La repoblación es cómo estas células van repoblando o van regenerando el tejido dañado. Es importante también la reoxigenación, para que exista radiólisis de agua es muy importante que exista oxígeno, es decir, entre más oxígeno, mayor daño a nivel tumoral. Y la reparación. La reparación es como esta célula va a ir mejorando, ¿no es cierto?, desde la parte exterior hacia el interior, van a ir reparando este tumor. Esto lo que muestra esta foto es como a medida que ahí hay un vaso sanguíneo, como a medida que más oxigenado esté un tumor, mayor respuesta terapéutica va a tener a la radioterapia. Los tumores menos oxigenados van a tener peor respuesta a la radiación. Ahora lo que estoy mostrando en este gráfico es cómo a medida que yo voy aumentando el fraccionamiento o acumulando la dosis, voy matando más células, va disminuyendo la sobrevida tumoral. Y esta gráfica que está acá, que es de un texto de radiobiología de Wilson, es como aquí hay varias líneas tumorales de diferentes tumores, como cada tumor responde a diferentes sensibilidades a la radiación, por lo tanto, no todos los tumores van a responder de la misma forma a estas terapias. Voy a saltar esa. Esta diapositiva es para demostrar que si bien el fluoracilo es una droga antigua de los años 70 y los platinos nos sirven como radiosensibilizadores, pero nos permite una mayor muerte celular, es decir, ser mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque nos permiten, además de producir un daño a nivel sistémico o a nivel tumoral, nos permite ser más sensible este tumor a este tipo de terapia. Este es un gráfico de cómo ha ido cambiando las técnicas y la historia del desarrollo de esta terapia oncológica, cómo desde que se descubrieron los rayos X pasamos en los años 1950 a la aparición de los primeros LINAC, que son los aceleradores lineales. Aparecieron los equipos de cobalto, que generalmente ustedes escucharon como la bomba de cobalto. ¿Qué enfermedad es un equipo que tiene una fuente radioactiva? En cambio, los aceleradores lineales generan su propia radiación. Aparecieron los primeros simuladores en los años 70. Los simuladores significan que simular es imitar cómo el haz de radiación va a pasar en un paciente antes de que se haga la radiación. No se puede hacer la radiación sin ver los lugares por donde puede pasar esta radiación, porque tan importante como matar el tumor es no producir efectos secundarios en órganos blancos que se llaman. En los años 90 aparecieron las terapias 3D, es decir, las terapias conformacionales, y más o menos en el año 2000-2005 apareció la técnica de IMRT, que es la técnica de modulación del haz de radioterapia, es decir, tú puedes modular el haz con algunas técnicas de radioterapia. Posteriormente apareció el IGRT, que es la radioterapia guiada por imágenes, y el ESRT, que son radioterapias estereotáxicas, que son extracorpóreas, es decir, son como pequeñas radiocirugías que se hacen en los pacientes si cumplen ciertos criterios y características. Ahora, ¿cómo se aplica la radioterapia? Por ejemplo, acá yo hice una analogía con esta foto donde yo quiero irradiar este pedazo, ¿no es cierto?, donde está este crayón, sin tratar de irradiar el resto de las estructuras. Y para hacer esto son varios pasos. Y aquí están los pasos de la radioterapia en forma grosera. Primero se localiza el tumor, ¿no es cierto? Por ejemplo, me voy a referir a un tumor de recto. Yo defino con mis escáneres, ¿no es cierto?, el tumor, dónde está el tumor y los órganos de riesgo. Por ejemplo, si voy a irradiar el recto, cerca del recto está la vejiga, hay huesos, ¿no es cierto?, hay vasos sanguíneos. Se hace una simulación, que es lo que le digo, que se imita cómo van a pasar estos haces de radioterapia antes de administrarle. Y hay una simulación virtual que uno la hace bajo escáner, hace un escáner y con algunos software que son planificadores, uno ve cómo este haz de radioterapia va a entrar y cómo va a llegar al tumor, es lo que les voy a mostrar en breve.
Estos planificadores también hacen cálculos de dosis. Generalmente cuando yo empecé mi beca, generalmente estos cálculos eran manuales. Ahora lo hacen equipos que se llaman software o planificadores. Y después se hace la distribución y se verifica el plan y se manda al paciente. Ahora todo eso es mejor verlo en fotitos, ¿no es cierto? Yo veo al paciente, ¿ya? Localizo dónde está el tumor, le hacemos la simulación, tomamos estas placas imagenológicas y marcamos los volúmenes, se hacen los diseños de volúmenes de tratamiento. El dosimetrista, ¿no es cierto?, hace el diseño del plan de tratamiento y el cálculo de dosis. Generalmente también hay un control de calidad previo que lo hace un físico médico para que la dosis del equipo de radioterapia sea la que corresponde. Es como análogamente si yo dijera que me voy a tomar 500 miligramos de paracetamol, sean los 500 miligramos, es decir, si yo estoy dando 2 grays de radiación, sean 2 grays, y se pasa el paciente al tratamiento y posteriormente se va evaluando semanalmente cómo va respondiendo. La simulación, que es el primer paso, es donde yo identifico el tumor. Principalmente aquí lo voy a hacer en forma grosera. Yo cuando empecé a hacer radioterapias, estas simulaciones se hacían con placas radiológicas. Por ejemplo, acá imagínense que hay un tumor de cabeza y cuello. Yo digo, esta es el área que quiero irradiar, voy a proteger la médula, voy a proteger la lengua, y esta es mi zona que yo quiero irradiar. Esto ya no se hace, obviamente. Ahora simulamos con escáner, ¿ya? Usamos inmovilizadores como esto, ¿ya? Para que vaya fija, por ejemplo, un tumor de cabeza y cuello. Lo ideal es que vaya por pocos errores de movimiento. Y yo tengo que marcar mis volúmenes. Imaginémonos, chiquillos, que esto en rojo es el tumor, y yo con mi planificador marco esta estructura como mi tumor, ¿ya? Y que estos volúmenes tienen una nomenclatura, y esto se llama GTV, Gross Tumor Volume, ¿no es cierto?, que es el tumor grosero que yo tengo que irradiar. Sin embargo, me tengo que dar un margen de seguridad porque hay enfermedad subclínica. Yo no sé lo que han pasado en las clases de oncología, chiquillos, pero cuando hay 1 milímetro de cáncer, ustedes están hablando de por lo menos 10 millones de células en 1 milímetro. Y el mejor de los exámenes que ustedes tienen, ¿no es cierto?, que puede ser un escáner, una resonancia, ve de 5 milímetros hacia arriba, todo lo que está hacia abajo no los va a ver. Por lo tanto, yo me tengo que dar un margen de seguridad. De hecho, hay un texto de radiobiología de Colin Norton, que dice que a 1 cúbico de donde está el tumor hay enfermedad subclínica que el ojo humano no ve, por lo menos 1 elevado a 10, 1 elevado a 6 a 1 elevado a 9. Por lo tanto, tengo entre 100.000 a 100.000 a 10 millones de células entre 1 milímetro cúbico a 1 centímetro cúbico desde el margen externo de un tumor. Por lo tanto, tengo que darme un margen de seguridad. Y además me tengo que dar un tercer margen de radioterapia, agrandar mi campo de tratamiento porque hay alteraciones de geometría o de movimiento de los pacientes. Los pacientes, acuérdense, que respiran. Por lo tanto, no puedo hacer una terapia tan conformal porque este volumen se me puede ir hacia arriba o hacia abajo. La importancia de evaluar y tener expertise en lo que yo voy a irradiar, por ejemplo, este es un ensayo clínico donde muchos doctores marcaron un tumor hipoficiario, como pueden ver, cada uno marcó lo que quiso, ¿ya? Sin embargo, este es un ejemplo de lo que ustedes tendrían que hacer si ustedes fueran colegas míos. Yo les estoy mostrando algo muy grosero porque esto tiene que ser muy perfecto. Este es un tumor de pulmón, ¿no es cierto?, donde este es un corte de escáner y yo tengo que marcar esta zona, ¿ya? Y después darme un margen de seguridad para aplicar la radioterapia. Pero además hay enfermedades subclínicas, por ejemplo, el mediastino. Tengo que irradiar el mediastino en un cáncer de pulmón. Y además darme un margen de seguridad porque el paciente se mueve o por alteraciones geométricas, ¿ya? Y ahí, además, es muy importante que marcar órganos de riesgo, porque cada órgano que yo marque en este escáner, el software de planificación va a entender que está el cristalino, que está el quiasma óptico, por ejemplo, acá, que está el nervio óptico, y todo esto lo va a entender el planificador que sabe las dosis límites de esto, cuál es la dosis que yo le puedo dar, porque bajo cierto el límite de dosis voy a producir un daño más que un beneficio. Por lo tanto, como le dije, tan importante como irradiar el tumor, es importante
las dosis que yo le voy a dar a estos órganos que no tienen enfermedad. Finalmente, nosotros irradiamos en forma acá 3D, y como pueden ver, todo lo que está en rojo es la distribución de la dosis del 100% de lo que yo quiero dar. Por lo tanto, entregar una dosis de radioterapia esto no es como al ojo nomás, sino que tiene que ser varios pasos para que esto quede perfecto. Y como les dije, con la radioterapia no quemamos, no cocinamos, no freímos, lo que hacemos es una apoptosis celular por destrucción masiva del DNA por un daño indirecto. Entonces ustedes, como ya son doctores o van a ser doctores, tenemos que hablar el mismo lenguaje, porque de repente me llegan, oye, el paciente viene todo quemado. Nosotros no quemamos a nadie. Se producen epitelitis, que son efectos secundarios, ¿ya? Y como le digo, la distribución de la dosis es casi perfecta, porque muchos nos dicen, oye, mira, el paciente está con complicaciones del corazón, nosotros no estamos irradiando el corazón, hoy no está irradiando el pulmón, no está irradiándose el pulmón. La distribución es perfecta de este cáncer de mama. Y por eso se hacen todos estos pasos. Por lo tanto, la radioterapia no es a ciega, es como tirar una bala en el blanco, tiene que ser preciso. Y esta es una especialidad que donde se ocupa mucho en la tecnología, software computacionales, programación, y además de saber todo lo que es oncología. Por lo tanto, se estudia física, se estudia oncología y además se estudia medicina. Nosotros usamos para esto inmovilizadores, estos son inmovilizadores de cabeza y cuello, estos son máscaras termoplásticas generalmente que usamos para la inserción de los tumores de cabeza y cuello, donde el paciente va fijo en la camilla, ¿ya? Esto se calienta y le da la forma. Este es un inmovilizador arcaico, que generalmente este ya no lo ocupamos, parte de la historia. Usamos estos colchones al vacío, que generalmente no lo ocupamos mucho, pero los tenemos, que le da la forma al perfecto al paciente. Y estos son los aceleradores lineales, son tubos de cobre, que nosotros lo vendemos y lo compramos más caro después, ¿no es cierto?, en Chile, y que acelera un haz de radiación en este tubo, como un surfista arriba de una ola por onda electromagnética, que generan electrones en un extremo de esto, y este electrón choca con un material que se llama tungsteno, que es bastante denso, tiene un número atómico alto, por lo tanto, al chocar estos electrones con electrones de la periferia de estos átomos, generan fotones, los cuales salen por el cabezal del equipo y nos permiten dar la forma del tumor e irradiar. Esta es una guía de onda grande, esta es una guía de onda más chica de un equipo de 6 MB, y además usamos estos elementos que se llaman colimadores, que nos permiten darle la forma al tumor. ¿Ya? Como ven, aquí hay una forma bastante singular, por decirlo, ¿no es cierto?, que nosotros podemos darle la forma a un tumor a la que generalmente queremos. Tenemos otras técnicas de radiación que se llama la intensidad modulada, que nos permite modular el haz de la radiación, es decir, hacer formas más redondas, más curvas, y dar en algunas zonas más radiación y en otras dar menos radiación. Es decir, y esa es una técnica que estamos implementando actualmente en nuestro centro. Otra forma de dar la radiación es con braquiterapia, que son dispositivos que se colocan intratumorales o en las cavidades para administrar radioterapia. La diferencia aquí es que las dosis son brutalmente más altas, ¿ya? Y ahí tenemos diferentes tipos de aplicaciones como intersticial, endoluminal, endocavitaria, superficial o fuente radiactiva cerca de un tumor. Estos son los aplicadores, generalmente estos son aplicadores tipo Fletcher, que se llaman, que se usan generalmente en los tumores de cuello uterino. También usamos la braquiterapia en otros tumores endoluminales o endocavitarios, como este tumor de esófago, donde colocamos una guía y aplicamos una fuente radioactiva. Aquí está la dosimetría de esto. También podemos aplicarlo en tumores de cabeza y cuello. Aquí colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 agujas y se aplica esta radioterapia, o también tipo molde, como en los tumores de mama. Por lo tanto, este es el equipo de alta tasa de dosis, que es donde administramos braquiterapia en un par de minutos, donde damos grandes cantidades de radioterapia. Por lo tanto, la dosimetría que tiene que ser muy perfecta. Otro tipo de técnica de radioterapia que usamos es la radiocirugía, que es como operar sin abrir el paciente, es decir, tratar de dar la máxima dosis de radiación en un punto y colimarlo, produciendo el menos daño posible. Esta es una técnica que se inventó en Suecia
la inventó este doctor, Lexell, él vivió en estos años y inventó este tipo de marco estereotáxico, que esto es de museo, se hicieron estos elementos tipo momia de fijación. Sin embargo, esta técnica ha cambiado radicalmente. Actualmente existe este elemento como el Gamma Knife, que es un casco con 201 fuentes de cobalto que coliman en un punto. Esto lo tenemos en Chile, es una realidad, ¿ya? Que se usan sí para tumores bastante específicos de bastante pequeño tamaño, por ejemplo hasta 3 centímetros. Más allá ya no nos sirve. Aquí está los cascos con las 201 fuentes, hay de diferentes tamaños. Otro elemento que nos sirve para irradiar, que es de alta tecnología, es el CyberKnife, que es un brazo robótico que también nos permite hacer tratamientos de pequeño tamaño, pero que permite ser bastante localizadas estas terapias. Es decir, esto se mueve hasta con la respiración de los seres humanos. Otra técnica de radioterapia es SRBRT, que es la radioterapia estereotáxica extracraneal, donde nosotros concentramos mucha radiación en un punto. Por ejemplo, este es un pequeño tumor pulmonar, una lesión única, que en vez de operar a este paciente por alguna condición médica que no puede ser resecado, se hace esta terapia con los mismos resultados que una terapia quirúrgica. Por lo tanto, muchos tumores ya no se están operando, por ejemplo, cáncer de próstata ya no se operan, tumores de cabeza y cuello no se operan, cáncer de cuello uterino ya no se opera, y algunos tumores como este, por ejemplo, un tumor T1 de pulmón, que por alguna condición clínica, no sé, un paciente cardíaco descompensado, se puede tratar sin cirugía y se evita el riesgo anestésico, hemorrágico, infeccioso con las altas tasas de curación. Este es un ejemplo de una SBRT, un tumor bastante pequeño, se hace la planificación, se busca dónde está el tumor, se le da un margen, existe técnica con gating, es decir, se va disparando en un punto donde el paciente, en este punto, cuando el paciente está casi en reposo, aquí está inspirando y aquí está expirando, y solo en este punto se gatilla el haz de radiación. Por lo tanto, chiquillos, la radioterapia es una terapia súper confiable, súper efectiva, que muchos le tienen miedo porque creen que la radioterapia es como la bomba atómica, es como Chernobyl, pero no, la radioterapia es una terapia bastante confiable, que es antigua, pero que es de buen uso y que cada vez cambia su tecnología mucho más. Es una terapia bastante tecnológica. Por último, también está la tomoterapia, que es una otra técnica de radioterapia, chiquillos, donde es un verdadero escáner que cada vez que se llama tomoterapia porque va modulando este haz de radiación, pero sin hacer ensayo. Este equipo hace todo, hace el escáner y hace la terapia. De estos equipos también hay varios en Chile y generalmente se ocupan en tumores extensos, por ejemplo los meduloblastomas, donde se irradia encéfalo y raquis completo, es decir, el raquis completo desde la parte cerebral, el tronco cerebral y toda la médula. Son tumores gigantescos, por lo tanto, esta terapia es perfecta para este tipo de pacientes y con disminución de los efectos secundarios. Por lo tanto, con esta termino, la radioterapia es una terapia que es esencial actualmente en los tratamientos oncológicos. Se ocupa casi en el 50% de los pacientes que tienen una patología oncológica. Generalmente se usan como terapia única, también como una terapia ayudante después de la cirugía para controlar la enfermedad subclínica. También se usan terapias paliativas para controlar los sangramientos, el dolor, ¿ya? Para disminuir tumores de gran volumen que se necesitan urgencias. Se usa también en varias urgencias oncológicas como el síndrome de vena cava, los tumores que producen metástasis cerebrales, y también en la síndrome de compresión medular. Eh, es una terapia bastante bonita, bastante compleja de estudiar, pero sin duda es una terapia que ha cambiado en el tiempo con terapias más modernas y con menos efectos secundarios. Eso sería de mi parte, chiquillos. Les escucho sus preguntas con atención.
¿Hay preguntas? Creo que no hay preguntas, doctor. Quedó todo muy clarito, estaba muy interesante. Eso. Ya, chiquillos. Entonces, eso sería de mi parte. Muchas gracias. Si llego a hacer otra clase, lo voy a intentar hacer presencial. Esta por motivos de agenda tuve que hacerla en forma virtual. Ya, ok, muchas gracias, doctor.